Hola, Dios te bendiga. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se debe de anotar o leer una cita bíblica? Si es así, te invito a que continúes viendo este video. Lo primero que debes de saber es que una cita bíblica está compuesta por 4 elementos: nombre del libro, número de capítulo, número de versículo y se acompaña de signos. Vamos a ver cómo podemos identificar cada uno de estos elementos en nuestra Biblia. Hagamos de cuenta que yo me encuentro leyendo esta porción de la Biblia y quiero citar este texto bíblico que está aquí subrayado. Entonces, para identificar el nombre del libro, lo puedo hacer directamente en la parte de arriba de la página y lo puedo escribir completo en la cita bíblica o bien abreviado. Si quiero saber cómo se abrevia ese libro, lo puedo hacer remitiéndome al índice de la Biblia. Muchas Biblias traen en su índice el nombre completo y la abreviatura y la página en la que viene el libro, por supuesto. Mientras que en otras Biblias puedes encontrar una hoja exclusiva de abreviaturas de los libros de la Biblia. Los capítulos son los números grandes que están al inicio del texto. En este caso sería el número 28 y el número 29. Los versículos son los números pequeños que se encuentran mezclados en el texto. En ocasiones aparecerán al margen del texto, como en esta Biblia, y en otras ocasiones dentro del texto, como en esta otra Biblia. El uso de los signos puede variar según el país o lugar, pero siempre se emplean 4 signos diferentes. Uno para separar el número del capítulo del número del versículo, que puede ser 2 puntos, o en algunos lugares utilizan la coma. Otro para marcar continuidad de capítulos o versículos del mismo libro, que por lo regular siempre se utiliza un guión. Otro signo más que se puede utilizar es el punto o la coma, que se utiliza para marcar o señalar una separación de capítulos o versículos que se deben de leer. Y también se utiliza un signo que es el punto y coma para separar diferentes citas de diferentes libros. Para escribir una cita bíblica, estos 4 elementos llevan un orden. Primero se escribe el nombre del libro de la Biblia, después el número del capítulo y el número del versículo, y en este caso solo un signo, por lo que nuestra cita bíblica quedaría de la siguiente manera. Al momento de leerla, vamos a respetar ese mismo orden, por lo que nuestra cita bíblica en este caso se leería Jeremías capítulo 29, versículo 11. Ahora veamos otro ejemplo. Si yo quisiera citar este versículo número 16 de esta porción de la Biblia, lo haría de la siguiente manera. Primero anotaría mi libro, que en este caso es Juan, o el Evangelio según San Juan, y después anotaría el capítulo. Este versículo pertenece al capítulo 3, por lo que yo anotaría el número 3. Enseguida anotaría los 2 puntos para separar mi capítulo de mi versículo. Y ahora sí anotaría el número 16. Y al momento de leer esta cita bíblica, la leería de la siguiente manera. Evangelio según Juan, o simplemente Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahora veamos cómo quedaría mi cita bíblica si yo quisiera citar estos 3 versículos. El libro sería Juan, capítulo 3, 2 puntos para separar mi capítulo de mi versículo, y anotaría el número 16 seguido de un guión y después anotaría el número 18. ¿Por qué el guión? Porque recordemos que el guión nos indica que hay una continuidad, es decir, que voy a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Y cuando yo quiera leer mi cita bíblica, la leería de la siguiente manera. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 18. Como les mencionaba hace rato, el guión implica continuidad, ya sea de versículos o de capítulos. Supongamos que yo quiero decirle a una persona
que lea desde el capítulo 1 de Juan hasta el capítulo 3. Mi cita bíblica quedaría anotada Juan 1-3 y al momento de leerlo, lo leería de la siguiente manera. Evangelio según Juan, capítulo del 1 al 3. Si se dan cuenta, aquí ya no estoy utilizando los dos puntos. ¿Por qué? Porque no estoy indicando un versículo en específico. Simplemente estoy señalando que vamos a leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Todo el contenido que venga en esos capítulos, en el 1, el 2 y el 3. Veamos otro ejemplo más del uso del guión. Supongamos que yo quiero indicarle a una persona que lea a partir de este versículo, el 7, hasta este otro versículo de aquí. Entonces, al momento de anotar mi cita bíblica, quedaría de la siguiente manera. Juan 4:2.7. ¿Por qué? Porque yo le voy a indicar con estos dos puntos a la persona que del capítulo 4 va a empezar a leer a partir del versículo 7. Y después coloco el guión, el número 6, 2.21. ¿Por qué? Porque yo quiero que termine de leer hasta el versículo 21 del capítulo 6. Entonces, al momento de leer mi cita bíblica, quedaría Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 7, hasta el capítulo 6, versículo 21. Veamos un último ejemplo del uso del guión. Ahora, supongamos que yo quiero que la persona lea desde el capítulo 3, todo el capítulo 3, hasta el capítulo 5 y que se detenga en el versículo 29. Mi cita bíblica entonces quedaría de la siguiente manera. Juan 3-5, 2.29. Y al momento de leerla, yo la leería como Juan o Evangelio según Juan, capítulo 3 hasta el capítulo 5, versículo 29. Otro signo que se utiliza en las citas bíblicas es la coma o en algunos lugares el punto. Y este signo se utiliza para indicar una separación de capítulos o versículos que son o que pertenecen al mismo libro que estamos leyendo, pero que simplemente queremos que la persona entienda que tiene que leerlos de maneras separadas, no de manera continua. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que nos encontramos aquí en el libro de Génesis y quiero que la persona lea estos versículos de aquí y que después lea estos otros versículos. Para indicar esto, mi cita bíblica quedaría de la siguiente manera. Génesis, o GN, que es la abreviatura de este libro, 9-12, que quiere decir Génesis capítulo 2, del versículo 9 al 12, coma, para indicar que aparte de esa porción van a leer la siguiente porción, capítulo 5, 2 puntos, del 1 al 3. Al momento de leer toda la cita bíblica sería de la siguiente manera. Génesis capítulo 2, versículo del 9 al 12 y capítulo 5 del 1 al 3 o capítulo 5 del versículo 1 al 3. Como puedes observar en este ejemplo de Génesis, estamos separando diferentes porciones de la Biblia de diferentes capítulos, pero del mismo libro. Ahora veamos otro ejemplo del uso de la coma, utilizándolo al momento de querer separar versículos. Entonces, en este caso, si yo quisiera que la persona lea el versículo 12 y el 14, por ejemplo, mi cita bíblica quedaría de la siguiente manera. Marcos 1, 2 puntos, 12,14. Y al momento de leerla quedaría así. Marcos capítulo 1, versículo 12 y 14.
El cuarto signo que se suele utilizar en las citas bíblicas es el punto y coma y tiene un uso similar al anterior. La única diferencia es que en este caso se indica para señalar citas de diferentes libros o porciones bíblicas de libros completamente diferentes. Por ejemplo, supongamos que yo quiero indicarle a la persona que lea esta porción de la Biblia aquí en Mateos y que después se traslade al libro de Lucas y lea esta porción. Mi cita bíblica quedaría de la siguiente manera: MT o bien Mateo 4, 1-11, punto y coma, LC o Lucas 4, 1-13. Y al momento de leer mi cita bíblica se leería de la siguiente manera: Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11 y Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13. Ahora vamos a practicar un poco todo lo que hemos aprendido y cómo leeríamos las siguientes citas. Por lo que te pido que le pongas pausa al video y trates de leer estas citas bíblicas. Bueno, como puedes observar, la primera cita bíblica que tenemos aquí es o corresponde a Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 9 al 10. La segunda cita bíblica corresponde a Hebreos, capítulo 9, versículo del 23 hasta el capítulo 10, versículo 23. La tercera cita bíblica que tenemos es Génesis, capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Esta siguiente cita bíblica se leería de la siguiente forma: Génesis capítulo 2, versículo 4 hasta el capítulo 5, versículo 32. Y esta última se leería de la siguiente manera: Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 31 y capítulo 2 del versículo 7, versículo 8, versículo 15 hasta el 17. Como puedes ver en estos ejemplos, ya estamos empleando todos los signos que se utilizan al momento de citar una cita bíblica. Espero que este video te haya sido útil. No olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Si te ha gustado el video, dale like. No olvides compartirlo si consideras que puede ser útil para alguien más. Nos vemos en el próximo video del canal. Dios te bendiga.